Narrativa sobre la generación de las computadoras. Bienvenidos. Introducción. Hola amigos, les hago un relato. Hace mucho tiempo una máquina llamada el computador, fue creada por un señor llamado Blaise Pascal, el cual lo llamó por primera vez la máquina de cálculo. Esta máquina de cálculo tenía ruedas de 10 dientes en las que cada uno de los dientes representaba un dígito del 0 al 9. La misma que podía sumar. Más tarde otro señor llamado Gottfried Wilhelm Leibniz, perfeccionó esta máquina e inventó una que también podía multiplicar. Luego un señor llamado Charles Babbage elaboró los principios de la computadora digital moderna. En las siguientes líneas se describe el quién y el cómo de aquellos años, y no porque sea una información que sea determinante conocer, sino porque es una historia sencillamente fascinante que deseamos poner a disposición, donde unos genios locos fueron capaces de desarrollar máquinas hasta entonces imposibles, combinando relés y válvulas de vacío, mientras por otro lado desarrollaban la bomba atómica que arrasaría Japón, calculaban cómo enviar cohetes para bombardear Berlín o trataban de descifrar las comunicaciones de los submarinos. La computadora. Nuestro computador de hoy es el resultado de la competencia, más o menos cruenta, entre distintos personajes, compañías y tecnologías. La máquina que ahora disfrutamos era la apuesta de los que mejor lo han hecho o menos escrúpulos han demostrado, dejando atrás a otras tecnologías que nos hubieran llevado por caminos bien distintos. Veamos el recorrido de estos triunfadores y de cómo y por qué se impusieron al resto. La primera computadora 1951, 1958. De cómo la primera computadora nace y muere bajo las bombas en la Alemania nazi, mientras que en Estados Unidos un genio desarrollaba otra computadora y otro, igual de inteligente, le vendía este desarrollo a la Armada con el fin de hacer más letales aquellas mismas bombas. Otro genio desarrollaba arquitecturas computacionales en los ratos libres que le dejara la creación de la bomba atómica. Características de esta generación. Tubos de vacío. Grandes dimensiones. Altos consumos de energía. El voltaje de los tubos era de 300 V y la posibilidad de fundirse era grande. Uso de tarjetas perforadas. Se utilizaba un modelo de codificación de la información originado en el siglo pasado, las tarjetas perforadas. Almacenamiento de información en un tambor magnético interior. Segunda generación transistor. 1959-1964. La introducción del transistor en el sistema lógico se hizo a finales de los años 50, entre 1958 y 1959. La invención del transistor se produjo unos años antes, en 1947, y se debió a la labor de tres investigadores: Walter Brattain, John Bardeen y William Shockley. Fue una colaboración de diferentes especialistas, que merecieron el galardón del Premio Nobel de Física en 1956. Características de esta generación. Transistor. Es el componente principal y la materia prima para su fabricación son pequeñísimas porciones de material semiconductor. Mayor rapidez. La velocidad de las operaciones ya no se mide en segundos sino en microsegundos, millonésima de segundo. Introducción de elementos modulares. Los componentes físicos de la computadora dejan de concebirse como elementos separados. La construcción de los aparatos incorpora el concepto de módulo. Aumento de la fiabilidad. Con la incorporación del transistor disminuye el riesgo de averías, debido a su reducido voltaje. Tercera generación circuito integrado 1965. 1971. El salto cualitativo está relacionado con el elemento impulsor de la generación anterior, el transistor. Se inicia un proceso de miniaturización que conduce a una integración de componentes en espacios casi microscópicos. El transistor evoluciona a formas mucho más pequeñas. Pero esa no fue la verdadera novedad de la tercera generación. Fue desarrollado en 1958 por Jack Kirby, de Texas Instruments. Características principales.
Aparece el circuito integrado, miniaturización y reunión de centenares de elementos en una placa de silicio o chip. Menor consumo de energía. Apreciable reducción de tamaño. Aumento de la fiabilidad de los datos. Bueno, amigos, pasamos a la cuarta generación, la cual comprende desde 1970. Ya nuestro amigo el computador se basaba en circuitos integrados de alta y media escala de integración con la que se van consiguiendo mejoras en el tamaño físico, llegando a tener computadores de bolsillo, aparecen los minicomputadores y los microcomputadores. Y aquí se puede compartir archivos que residan en cualquier equipo conectado a la red, sin que el usuario tenga que conocer su procedencia. Características principales. Desarrollo del microprocesador. Mayor capacidad de almacenamiento del disco duro. Mayor capacidad de las memorias internas. Bases de datos que faciliten la tarea de consulta y edición. Deja de ser el terreno exclusivo de un reducido grupo de profesionales. Quinta generación inteligencia artificial 1982. 1989. Para terminar, amigos, este cuento y en una forma breve, para algunos especialistas ya se inició la quinta generación, en la cual se busca hacer más poderoso el computador en el sentido que sea capaz de hacer inferencias sobre un problema. Están apareciendo sistemas que integran todas las funciones de la computadora y las relacionan con las de aparatos como la televisión, la cadena de alta fidelidad, el vídeo, etc. Características principales. Una mayor velocidad y mayor miniaturización de sus elementos. La posibilidad de conexiones con cualquier tipo de red, como con otros. La inteligencia artificial. El uso de dispositivos de almacenamiento varios formatos. El desarrollo de la lectura por voz. Integración de circuitos de entrada y de salida. Reflexión. En tan solo un par de décadas hemos tenido la suerte de presenciar cambios tecnológicos, sociales y culturales como no se habían producido en la ya larga historia de nuestra civilización. Hemos asistido al nacimiento de Internet y su conversión en un elemento imprescindible para cualquiera de nuestras actividades vitales. Hemos sido testigos de cómo nuestra forma de comunicarnos, de organizar nuestra vida, nuestro trabajo y, en lo que más nos corresponde, nuestra forma de divertirnos, nuestro ocio, ha cambiado de forma radical de lo que venía siendo por más de un siglo. Gracias por su visita.